Bien chicos, vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente al tema de derivada. Una vez que hemos revisado los conceptos necesarios de función y de límite, vamos a estudiar ahora las dos operaciones fundamentales del cálculo, es decir, la derivada y la integral. Ambas operaciones son dos tipos de límite, diferentes a los que revisamos en la clase anterior. Pues ahora ya no se trata de obtener el valor de una función por aproximación a un valor de x, sino más bien de las relaciones que podemos establecer entre dos nuevos conceptos llamados incrementos. Aquí la palabra clave, chicos, es incrementos. Vamos a revisar entonces el concepto de incremento. En nuestro lenguaje común, la palabra incremento se asocia con la idea de un aumento o diferencia con respecto a una cantidad que ya se tenía bien definida. Por ejemplo, al referirnos a un incremento en los precios o en los sueldos, nos estamos refiriendo a una cantidad extra que aumentó con respecto a la cantidad que ya se conocía. Por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen que va a haber un aumento en el transporte, pues si nosotros veníamos pagando 5 pesos por el transporte y nos dicen que va a haber un incremento, pues ahora a lo mejor vamos a tener que pagar 50 centavos o un peso más, por lo que antes nosotros pagábamos 5. El aumento fue de un peso, ¿no? Ese sería el incremento, un peso. No la cantidad final. El incremento no son los 6 pesos que ahora pagamos, no. Es la diferencia que hay entre lo que antes pagábamos y lo que ahora pagamos. El aumento fue, o el incremento fue, de un peso. Ahí creo que queda muy bien ejemplificado lo que sería el incremento. ¿Sale? Bien, en cálculo un incremento representa la diferencia o variación o cambio de una variable. De igual forma como aquí el incremento fue de un peso para el transporte, ahora se habla de una diferencia, variación o cambio en el caso de una variable. Y dado que en una función se involucran dos variables, por lo menos hasta lo que estudiamos en geometría analítica, y en las funciones tenemos dos variables que son x y y. Tendremos entonces dos incrementos que se van a representar con la letra delta mayúscula del alfabeto griego. Así entonces vamos a tener un incremento de x y un incremento de y. La letra delta representa en matemáticas un incremento y se lee incremento de. Por eso cuando yo pongo este triangulito así, triangulito x, este triangulito es la letra delta delta mayúscula del alfabeto griego, entonces, y se lee incremento de. Entonces cuando yo vea esto voy a decir incremento de x, incremento de y, incremento de x, incremento de y. ¿Sale? La manera en que podemos relacionar los dos incrementos, delta x y delta y, es mediante un cociente o una multiplicación. No hay más que de dos formas, o es cociente o es una multiplicación. Además, si a estas relaciones se les aplica el límite cuando el incremento delta x tiende a ser 0, es decir, ahora lo que se va a poner aquí en el límite, ¿sale? Ya no es el valor al que se aproxima la variable x, no, ahora es el valor al que se aproxima el incremento, y este incremento tiende a ser cada vez más pequeño, es decir, se aproxima a 0, ¿sale? Surgen dos conceptos nuevos, el de derivada y el de integral, como se muestra a continuación. Aquí tenemos la derivada. La derivada se define, vamos a definirla ahorita temporalmente, momentáneamente, ahorita en un momento les explico cómo se representa la derivada, porque hay muchas formas de representarla, pero aquí la representamos como f' de x. Esta f con acento o f' se lee derivada de x. Cuando yo vea f', yo leo derivada. Derivada de x es igual al incremento de f de x entre el incremento de x. O bien, el límite cuando delta x tiende a ser 0 de delta y entre delta x. Si se fijan, aquí estamos relacionando los dos incrementos a manera de cociente, como decía aquí. Entonces, cuando yo los relaciono a manera de cociente y les aplico el límite cuando el incremento de x tiende a ser 0, eso es lo que representa la derivada. ¿Sale? En el caso de la integral, el límite cuando el delta x tiende a ser 0 de la suma de las multiplicaciones de la función por el incremento de x. ¿Sale? Aquí yo tengo delta y por delta x. Si se fijan, aquí se están multiplicando. Aquí tenemos la multiplicación de delta y por delta x. ¿Sale? Cuando estos son cada vez más pequeños, cuando delta x tiende a ser 0, es decir, cuando esto tiende a ser cada vez más pequeño. Entonces yo aquí tengo la multiplicación. Entonces yo sumo
por eso aquí se tiene esta letra sigma griega que representa una suma, ¿sale? Entonces yo tengo la suma de esta multiplicación. Yo tengo un incremento de x por un incremento de y. Recuerden que el incremento de x es un ancho horizontal, este incremento de y es un ancho vertical, ¿sale? Y entonces cuando yo calculo esto, el ancho por el alto, pues es un área, ¿no? Entonces yo tengo la suma de áreas. Esto sería una suma de áreas. Esta S, esta es una letra sigma griega. Imagínense que en lugar de ponerle la letra sigma griega le ponen una S y esta la alargamos, así como si la estiramos, como si estuviera en la época de la Inquisición, y la estiramos, ahí está, y nos quedaría una S así alargada. Y este es el símbolo de la integral. Y se le integral de a, b, de f de x diferencial de x es el límite de delta x y cuando tiende a 0 desde i igual a 1 hasta n, tantos pedacitos como yo divida el incremento de x, ¿sí? Es decir, de los valores desde a a b de x, ¿sale? Entonces cuando este tiende a ser 0, la cantidad de incrementos va a ser infinita. Ya más adelante lo vamos a explicar, pero ahorita por de pronto entiendan que en este caso en la integral se multiplican los dos incrementos y en el caso de la derivada se divide, ¿sale? Así es como relacionamos estos dos incrementos y a ellos les aplicamos el límite cuando el incremento tiende a ser 0. Ya no es como en los límites anteriores donde x tendría un valor, no, ahora el incremento es el que tiende a ser 0, ¿vale? Bien, vamos a ver las notaciones para la derivada. La derivada se representa de varias maneras, de la misma forma que la división se representa de 4 maneras, ¿no? Vamos a ver. Recordemos que para la división se tienen 4 símbolos y todos se leen entre. El primer símbolo de la división que nosotros aprendimos fue este símbolo de casita, ¿no? Ahí cuando en la primaria nos empezaron a explicar el concepto de la división, la operación de la división, bueno, poníamos este símbolo de casita y poníamos 2 entre 4 nos daba 3. Hay otro símbolo que es el símbolo horizontal. Si yo pongo las cantidades de manera horizontal, represento la división con este símbolo de una línea con 2 puntitos, ¿no? Una línea horizontal con 2 puntitos. Entonces yo lo leo 12 entre 4 es igual a 3. Pero también yo la puedo representar de forma vertical, a manera de fracción. 12 entre 4 me da 3. ¿Sale? También existe una manera diagonal de representarlos. Yo pongo 12 entre 4 me da 3. Entonces yo tengo 4 formas de representar a la división y todas ellas se leen entre. Bien, así como yo en la división tengo 4 formas de representar a la división, en la derivada también se van a tener varias formas de representarla, como se muestra a continuación. Cada una de ellas recibe el nombre de quien la propuso o quien la manejó originalmente. Aquí tenemos la famosa notación de Lagrange. Lagrange representaba la derivada con un acentito o una prima, ¿no? Entonces yo pongo y' o f' de x. Recuerden que la nueva notación de función es f de x, ¿no? Y para diferenciar a la derivada de la función, ¿no?, pues yo le pongo este pequeño acento o este prima, ¿no? Entonces y' o f' de x se lee derivada de y, derivada y derivada. Ambos serían la derivada, solo que esta estaría refiriendo a la derivada de x, ¿no? Y' o f' de x son las formas de representar a la derivada. Otra forma de representarla es la notación de Cauchy. En la notación de Cauchy yo pongo aquí la diferencial de x. Ya no hablo del incremento. Si se acuerdan, nosotros teníamos aquí el incremento que era un delta y y un delta x. Para diferenciar ese delta y de esto que ahora es un valor infinitamente pequeño, entonces cuando yo tengo un valor infinitamente pequeño de x con un valor infinitesimal, se lee infinitesimal. Muy pequeño se lee infinitesimal. Y este valor se conoce como diferencial, ¿sí? Ya no es una diferencia, ya no es un incremento. A este de x se le conoce como diferencial. Entonces tengo diferencial de y con respecto al diferencial de x. Es la manera en que representamos a la derivada. O diferencial de f de x entre la diferencial de x, ¿sale? Este es otro tipo de notación. Esta particularmente va a ser muy socorrida o muy utilizada porque tiene la ventaja de referirnos a este nuevo concepto que es el incremento, pero un incremento pequeñito de x, ¿no? Al poner dx o diferencial de x,
ya estamos hablando de un incremento que tiende a ser infinitesimal, o es decir, muy pequeño, o que tiende a ser cero. Esa es la ventaja de esta notación, y lo representa entonces como un cociente de diferenciales, ¿sale? Más adelante les digo va a tener mucha importancia, y es la notación preferida en los libros o en la bibliografía que ustedes pueden consultar, ¿no? En los documentos que puedan consultar. También tenemos las dos notaciones de los primeros matemáticos que desarrollaron el cálculo, digamos los padres del cálculo, ¿no? En primer lugar tenemos la notación de Leibniz, Gottfried Leibniz, matemático alemán, que también fue uno de los creadores del cálculo, descubridores del cálculo, y él representaba a la derivada con una D mayúscula y ponía la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Entonces, la derivada de y con respecto a x, así se lee derivada de y con respecto a x. Así también a veces se lee la notación de Cauchy, derivada de y con respecto a x, ¿sale? Esta notación se aplica a derivada de f de x con respecto a x, ¿sale? Ya no se lee como diferencial. O bueno, también lo puedo poner como derivada de f de x con respecto a x. Esta x chiquita que tenemos como subíndice en la parte inferior derecha es la variable independiente. Esta es la notación entonces de Gottfried Leibniz, el matemático, les digo, alemán, que fue uno de los desarrolladores del cálculo, de los primeros desarrolladores del cálculo, ¿no? La otra notación pues es la del gran físico Isaac Newton. Isaac Newton, para resolver los problemas que tenía en aquel entonces del movimiento, requería de un nuevo tipo de matemáticas que hasta entonces no se había desarrollado. Él tuvo que desarrollar este tipo de matemáticas, es decir, desarrolló el cálculo para poder explicar los fenómenos de movimiento, o los casos o explicar el movimiento en general, ¿no? Entonces Newton desarrolló el cálculo y él utilizó una notación. En lugar de poner aquí una comita como lo ponemos aquí en la notación de Lagrange, él decide poner un puntito para diferenciarla de la función original. Entonces la derivada de y es igual a derivada de f de x, ¿no? Entonces aquí podemos representarla entonces con una comita, como un acentito como lo tenemos aquí, o bien con un puntito como lo hacía Newton, ¿sale? Entonces tenemos estas cuatro notaciones, cada una de ellas a su vez hace referencia a y o a f de x, ¿no? Indistintamente una u otra, como originalmente lo hicieron los matemáticos, ¿sale? Hoy día pues ya hacemos la diferencia entre la variable y una función, ¿no? Ya en los temas anteriores hemos definido que es una función y que no. Bien, todas estas formas de notación representan a la derivada y se pueden utilizar cualquiera de ellas de manera indistinta, ¿no? O incluso hasta combinarlas, ¿sale? A veces ocurre que en un mismo problema se pueden utilizar las dos notaciones y no pasa nada. Sin embargo, las notaciones de Lagrange y de Cauchy, que son estas dos que vimos, son las más utilizadas, tanto por la facilidad de la notación de Lagrange como por la ventaja que ofrece la notación de Cauchy al representar a la derivada como el cociente de dos diferenciales, ¿sale? El concepto de diferencial se refiere a un incremento pero muy pequeño, prácticamente infinitesimal, el cual más adelante cobrará una relevancia muy importante en el cálculo. De ahí la importancia de la notación de Cauchy, ¿sale? Entonces, esta es la preferida, pero más adelante vamos a ver por qué, ¿sale? Para facilidad de ustedes de representarla, yo prefiero que utilicen esta con la comita, con la prima, ¿sale? Para que no se me hagan tanto bolas, ¿no? Porque luego cuando ustedes ven toda esta notación, pues no saben qué representa cada cosa y entonces se pierden. Entonces, si yo le pongo solamente una comita, me parece que me causa menos conflicto a mí como estudiante en su momento, ¿sale? Ahora, vamos a ver la representación geométrica de la derivada. La importancia de la derivada radica en que nos permite obtener una nueva función a partir de la función original. Ah, chicos, ¿cómo es esto? Sí, vamos a obtener una nueva función a partir de la función original, de la cual se obtiene el valor de la pendiente en cualquier punto de la gráfica. Es más, hasta se puede decir que la derivada es la función que representa a todas las pendientes de la función, ¿sí? Entonces yo voy a tener una función aquí, ¿sale? Que va a representar una segunda función que representa a todas las derivadas a esta gráfica, ¿sale? Vamos a revisar en este caso.
Vean, yo tengo aquí tres ecuaciones, bueno, tres funciones. Yo tengo la función x es igual a 3. ¿Sale? Si recordamos de la función constante, una función constante es una línea horizontal que nunca cambia, nunca se mueve, ¿no? Siempre vale 3. Entonces, cuando yo defino un incremento de x, que en este caso podrían ser 2 unidades, vamos de 2 a 4, son 2 unidades, el incremento de x o delta x es 2. ¿Y cuánto varía y entre este primer punto y entre este segundo punto? Pues nada, ¿no? Porque la variable y siempre sigue valiendo 3. Entonces, ¿cuánto aumentó y? Pues nada, porque siguió igual, ¿no? Entonces el incremento de y fue 0. Ahora, recordemos entonces que la derivada, siempre piensen que ahora la derivada es una nueva función, ¿sale? Es algo que surge de acá, y esto va a representar a la pendiente. Entonces ahora voy a tener el incremento de y entre el incremento de x. Yo no sé cuánto valga x, pero ya sé que el incremento de y en una función constante, como es esta, es 0, porque no cambia el valor de y. Y entonces 0 entre lo que sea me da 0. Entonces, ¿cómo es la derivada de una constante? La derivada de una constante es siempre 0. Por eso esa función que representa en todo momento la derivada, ahora está sobre 0, porque la derivada de esta, o la pendiente de esta gráfica, siempre va a ser 0. Ahí está, representada como 0. Entonces, esta nueva función que surgió, totalmente diferente a la anterior, representa la derivada en todo momento. Si yo quiero aquí, pum, veo aquí y veo cuánto me dio aquí. En este punto, ¿cuánto es la derivada? 0. En este punto, ¿cuánto es la derivada? 0. Porque yo me fijo en este valor, ¿no? Este es el valor de la derivada. No el valor de x, sino el valor de acá, en altura. Yo lo que voy a revisar es en altura. ¿Cuánto tiene de altura esto? 0. ¿Cuánto tiene de altura en 2? 0. ¿Cuánto tiene 3? En el valor de 3, la función es 3, pero la pendiente es 0. ¿Vale? Entonces siempre es 0 la derivada de una función constante, porque la pendiente siempre es 0. El ángulo que guarda la gráfica con respecto a la horizontal es 0 grados. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver esta segunda función. En este caso la función f de x es igual a 2x. Si ustedes recuerdan sus conceptos de geometría analítica, el valor que estaba siempre junto a x representaba la pendiente, ¿no es cierto? Era mx, el valor de 2, el valor junto a la x siempre representaba la pendiente. Entonces, en una recta la pendiente siempre es constante. En esta línea recta que no es paralela al eje horizontal, el valor de la pendiente siempre es el mismo, ¿sale? Y se puede calcular. Entonces yo tengo aquí delta y es igual a 2 y delta x es igual a 1. Es decir, por un aumento de 1 en x, yo siempre tengo un aumento de 2 en y. Cuando yo hago el cociente respondiente de delta y entre delta x, 2 entre 1 me da que la pendiente es 2 y coincide con lo que antes habíamos visto, ¿no? Que el valor junto a x representaba a la pendiente en una ecuación lineal, ¿no? Como esta, en una línea recta. Ahí está. Entonces el valor de la derivada siempre va a ser 2, siempre va a ser constante. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale la pendiente en 0? 2. ¿Cuánto vale la pendiente en 1? 2. ¿Cuánto vale la pendiente en 1.5? Que sería como por acá. 2. ¿Sale? Ahí está, en 1.5. Esta gráfica verde que tengo abajo representa el valor de la pendiente en cualquier punto. ¿Cuánto va a valer el valor de la pendiente de esta función en 2? Yo me fijo abajo y vale 2. Perfecto. Ahora, vamos a poner una ecuación cuadrática. Recuerden que una ecuación cuadrática representa una parábola con vértice en el origen que abre hacia la parte positiva del eje y. Es una parábola vertical que abre hacia arriba, con vértice en el origen. Bien, entonces, la derivada de esta función es 2x. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo hago el cálculo, ¿sale? Esta sería la recta tangente en este punto, en el punto de x igual a 1. Yo avanzo 1 para acá y 2 en vertical. Entonces la pendiente que yo calculo sería delta y entre delta x, sería 2 entre 1. Como lo tengo acá, me vale 2.
Entonces, f' en 1, si yo... Esta es la ecuación de la derivada, ¿no? Que representa todas las pendientes. Si yo quiero saber cuánto vale la pendiente en 1, simplemente sustituyo. Derivada de 1, 2 por 1 me vale 2, y efectivamente coincide con lo que yo hice por aquí. Si yo quiero saber cuánto es la pendiente en 0, pues yo sustituyo 2 por 0, me daría 0, y la pendiente aquí sería 0, y efectivamente, porque aquí la pendiente, la recta tangente, es el eje X. ¿Sale? Entonces, la gráfica que está abajo, la verde, representa a todas las pendientes. Si yo quiero saber cuánto vale en un punto, por ejemplo en 2, cuánto vale la pendiente, pues vale 4. En menos 1, ¿cuánto vale la pendiente? Pues menos 2, como sería aquí. ¿Sale? Ahora, el valor de la pendiente en un punto representa la razón de cambio de una función. Esto que vemos como la pendiente, como la derivada, perdón, que representa a la pendiente, es la razón de cambio de la función. O sea, cuánto está cambiando la función ante un cambio que yo tenga en x, para un determinado valor de x, ¿no? Esto lo podemos revisar en cuanto a los movimientos rectilíneos. Ustedes que ya estudiaron física, vamos a ver la derivada en los movimientos rectilíneos. En física, la ecuación de un movimiento rectilíneo representa el desplazamiento como una función del tiempo. Otra vez, en física, la ecuación del movimiento, esta ecuación del movimiento siempre se veía en física, ¿no? Buscábamos, en el caso de movimiento rectilíneo uniforme, buscábamos la ecuación del movimiento. Bien, entonces la ecuación de un movimiento rectilíneo representa el desplazamiento como una función del tiempo. En este caso tenemos la variable independiente es el tiempo, la variable independiente es el tiempo, y la variable dependiente es el desplazamiento. Ahora, la derivada de esta función, es decir, la derivada de esta función, es decir, la función derivada propiamente dicho. Recuerden que cuando nosotros derivamos cualquier función, obtenemos una segunda función que ahora se llama la función derivada. Nunca olviden eso. Cuando yo hago la derivada, obtengo una segunda función. Representa la velocidad instantánea en cualquier valor de tiempo. Esta aplicación de la derivada es la que motivó a Isaac Newton a desarrollar el cálculo infinitesimal, como se los había comentado, como una herramienta matemática que permitía solucionar problemas físicos que hasta entonces no habían podido ser solucionados. A continuación se muestran la tabla de datos y las gráficas para un vehículo que se mueve a una velocidad de 80 km por hora. Tenemos aquí una tabla. Si el vehículo se mueve a 80 km por hora, en la primera hora se habrá desplazado 80 km, en la segunda hora 160 km, en la tercera hora 240 km, en la cuarta hora 320 km y en la quinta hora 400 km. Aquí está la tabla de datos. Si nosotros llevamos esto a la gráfica, tendríamos los valores de horas, que serían 1, 2, 3, 4 y 5, y los kilómetros recorridos, que serían 80, 160, 240, 320 y 400. Si colocamos datos de 1 con 80, aquí estaría 2 con 160, 3 con 240, 4 con 320 y 5 con 400. La ecuación del movimiento pues representa que la distancia es igual a 80 veces el tiempo. Esta es la ecuación del movimiento. ¿Sale? Y efectivamente, como dice aquí, la ecuación del movimiento representa el desplazamiento como una función del tiempo. Ahí está, función del tiempo. Entonces la variable independiente aquí es el tiempo. Si yo le aplico la derivada, la velocidad se va a representar como 80. ¿Por qué? Porque recordemos que acabamos de decir que en toda línea recta, la pendiente es constante, ¿no? Entonces ese es el valor que está junto a la variable independiente. El valor que está aquí junto a la variable independiente es 80, entonces ese va a ser el valor de la pendiente. En este caso, en el movimiento, la pendiente o el valor de la pendiente es la velocidad. Entonces la derivada del desplazamiento es la velocidad. La velocidad entonces es la derivada del desplazamiento. ¿Ya lo ven? Y su valor es de 80 puesto que nos dijeron que era de 80 km por hora. Ya incluso nos habían dicho cuál era la velocidad, ¿no? De 80 km por hora. Bien,
El desarrollo de la derivada resultó fundamental para el avance de la ciencia y la ingeniería, pues esta nueva herramienta matemática nos permitió conocer de manera precisa el resultado que se obtendrá en una función al cambiar el valor de la variable independiente. Ahora podemos conocer resultados precisos antes del cambios precisos, ante cambios precisos, ¿no? De esta forma podemos ahora diseñar y construir con la plena certeza sobre la manera en cómo se va a comportar todo aquello que construyamos. Es decir, esta herramienta que nos acaban de dar de la derivada y su hermana la integral, nos van a permitir predecir y diseñar, predecir el comportamiento de algo que construyamos, y en consecuencia podemos diseñar ya y construir con la certeza de que va a aguantar. Por eso hoy día los edificios, cuando se diseñan, se involucra a un calculista, a un ingeniero que calcula precisamente todo esto, y él, en base a los cálculos que hace, pues nos dice con plena certeza cómo se va a comportar, por ejemplo, una casa o un edificio, ¿no? Y él, con todos estos análisis que hace, nos dice que sí va a aguantar, ¿sale? Entonces, cuando nosotros ya construimos un edificio, una casa o algo, ya llevamos la certeza de que alguien lo calculó, y por consecuencia no se va a caer. ¿De acuerdo? Entonces esta fue la nueva herramienta que nos aportó el cálculo, una poderosa herramienta que modificó a partir de ese momento la manera en cómo observamos a la naturaleza, porque ahora ya podíamos modelarla, entenderla, y a partir de esto predecirla. Entonces ya podíamos predecir el comportamiento de todo aquello que construíamos. Entonces, si se fijan, pues es una herramienta poderosísima. ¿Cómo se hace la derivada? Bueno, la derivada se hace a través del método de los 4 pasos. Las funciones a las que sí se les puede aplicar la derivación se les conoce como funciones derivables. Entonces, toda función a la que sí se le puede derivar se le llama función derivable. A la función obtenida mediante la derivación se le llama función derivada o simplemente derivada. Recuerden que cuando yo digo derivada estoy hablando de una función que surgió de la primera, pero es una función que se llama función derivada. ¿Sale? La derivación se hace a través de un método dividido en 4 pasos que a continuación se describe. El método de los 4 pasos es la forma en la cual nosotros vamos a realizar las derivadas. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso consiste en dar un incremento a la variable x. El segundo paso consiste en calcular el incremento correspondiente de la variable y como consecuencia del incremento en la variable x. 3. Escribimos el cociente del incremento de y entre el incremento de x, y finalmente se calcula el límite de este cociente cuando delta x tiende a ser 0. Entonces vamos a tener el límite cuando delta x tiende a ser 0 de delta y entre delta x. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo ya aplicando la regla de los 4 pasos. Sea la función f de x es igual a 5, es decir, yo tengo aquí una función y es igual a un valor constante. Si se fijan, aquí en el lado derecho no está involucrada la variable x, es decir, no participa la variable x. ¿Cómo es el incremento de x? Si yo lo que hago es que donde yo tenga x voy a poner ahora x más delta x. Como no hay variable x, pues no pongo nada, sigo poniendo mi 5. ¿Cómo es el incremento de y? Bueno, pues hago la diferencia de f de x más delta x menos la función original, que era 5, ¿no? Aquí lo tengo. Esta era la función original, la que está en rojo. Entonces, la función con el incremento menos la función en el original, la función con el incremento es 5. Y la función original es 5. Entonces, 5 menos 5 me da 0. Ahora, al hacer el cociente, pongo pues f de x más delta x menos f de x. Y todo eso lo divido entre el incremento de x, ¿no? Como está aquí. Ahora, yo obtuve desde el paso anterior 0. 0 entre delta x, pues me da 0. Ahora, si yo le aplico el límite, es decir, la derivada de y o la derivada de f de x, el límite cuando delta x tiende a ser 0, pues sigue siendo 0, ¿no? Como no está involucrada delta x aquí, pues entonces el asunto es
0, ¿no? Como resultado. Y entonces tenemos aquí la derivada de una función constante siempre es 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver un segundo caso. Yo tengo ejemplo 2. Sea la función f de x es igual a 2x. Vamos a hacer el incremento de x. Entonces aquí me dice que donde yo tenga x, ahora voy a poner 2 más delta x. Entonces yo voy a poner aquí 2x más delta x. Es decir, aquí está ya involucrado el incremento. Entonces yo multiplico 2 por x, me da 2x. 2 por delta x, pues me da 2 delta x. Y ya tengo entonces el incremento de x. ¿Cómo es el incremento de y? Pues yo pongo f de x más delta x, es decir, lo que acabo de obtener que está aquí en negro, menos el f de x, que era el valor original de la función, menos 2x. Evidentemente se simplifican este 2x con este menos 2x. 2x menos 2x, pues se eliminan y dan 0. Lo único que persiste es este valor central, que es 2 delta x, que es lo que obtengo al final de este proceso algebraico. Al hacer la división entre delta x, bueno, pues pongo 2 delta x entre delta x, pues yo veo que tengo delta x entre delta x, lo mismo entre lo mismo me da 1 y lo puedo quitar. Lo único que persiste pues es este 2, que al final de cuentas aquí se quedó. Al aplicar el límite, cuando delta x tiende a ser 0, pues como no está involucrado delta de x, pues no importa. Y entonces el límite de 2 cuando delta de x tiende a ser 0, pues sigue siendo 2. Y ya tengo entonces que la derivada de 2x es simplemente 2. ¿De acuerdo? Hacemos un tercer ejemplo. Nos dice ahora, sea la función f de x es igual a 3. Otra vez volvemos a poner una función constante. El valor original era 3 y el valor con el incremento es 3. 3 menos 3 me da 0. Al dividir entre el incremento 0 entre lo que sea es 0. Y bueno, pues entonces le aplico el límite y el resultado sigue siendo 0. Vamos a revisar ahora un ejemplo de una función f de x igual a x cuadrada. Otra vez lo que hacemos en el incremento de x es sustituir a x por x más delta x. Entonces, si yo tenía x al cuadrado, pongo paréntesis al cuadrado y dentro pongo x más delta x. Al hacer al cuadrado me da x cuadrada más delta x al cuadrado más 1 por 1, 1 y por 2 me da 2x delta x. Esto es lo que yo obtengo al realizar este cuadrado que tengo aquí. Si a esto que ya obtuve le resto la función original que es f de x, pues si le resto aquí menos f de x, pues es restarle este x cuadrada que tenía originalmente, ¿no? Menos x cuadrada, con esto se elimina el primer término que está aquí, x cuadrada con menos x cuadrada que está en rojo, y lo único que persiste es 2x delta x más delta x al cuadrado. Ahí está. Aplicamos el cociente, es decir, dividimos entre delta x. Al dividir lo que yo tenía entre delta x, lo puedo separar en cada uno de los sumandos dividido por delta x. Vean, aquí ya lo separé y lo dividí entre delta x, de la misma manera que del otro lado lo dividí entre delta x. Yo observo que tengo aquí un delta x con otro delta x, se eliminan y me queda solamente 2x. Aquí tengo delta x al cuadrado, yo tendría delta x por delta x, elimino un delta x y simplemente me queda un delta x. Este es ya el cociente entre delta x. Si ahora le aplico el límite cuando delta x tiende a ser 0, bueno, pues entonces cuando esto tiende a ser 0 se elimina y lo único que persiste es 2x. Y ya obtengo entonces la derivada de x cuadrada es 2x. Este método se puede aplicar a cualquier función para obtener su función derivada. Sin embargo, ya se ha estudiado suficientemente la derivada y se han establecido ya una serie de reglas de derivación que se pueden aplicar en cualquier función que se nos presente, las cuales se listan a continuación, ¿de acuerdo? Y son las reglas básicas. Bien, entonces, nosotros no tenemos por qué aprendernos este proceso de los métodos de los 4 pasos, ¿sale? Esto es simplemente una explicación de cómo se obtuvieron las derivadas, pero hoy día lo que se hace ya es aplicar directamente unas tablas o reglas de derivación. Vamos a ver, tenemos dividido entonces las reglas de derivación en básicas y avanzadas, ¿no? Nosotros vamos a ver las tablas de derivación o reglas de derivación básicas. Vamos a establecer primero aquellas que son directas, ¿sale? Aquí tenemos la primera regla de derivación, me dice que si la función y es igual a una constante, su derivada es 0. Como lo vimos aquí en el ejemplo, ¿no? Cuando yo tenga una función igual a un valor constante, su derivada es 0.
y aquí quedó ejemplificada. Si y es igual a una constante, su derivada es 0. Si y es igual a x, su derivada es 1. Si y es igual a x a la n, lo que se hace es n pasa como coeficiente y la variable x se le resta 1 a su exponente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si ahora yo tengo una constante por una variable a una potencia n? Bueno, pues las constantes son como transparentes para la derivación. Es decir, estas se hacen un ladito y al final se multiplica lo que yo obtenga de la variable. Entonces yo tengo aquí constante y de acuerdo a lo que obtuvimos anterior de la derivada de x a la n, tendría n x a la n menos 1. Como ahora yo tengo dos valores c y n, yo los puedo multiplicar y sería cn por x a la n menos 1. ¿Sale? Aquí tenemos una regla que vamos a ver ya para la siguiente clase, es decir, no en este texto y no en esta clase, ¿no? Y es igual, si la función y está, en este caso la variable, la función está formada por tres funciones independientes. Yo tengo función u más función v más función w. La derivada de toda de la función es igual a la suma de las derivadas de cada una de manera individual. Ahora, si yo tengo dos funciones que se están restando, la derivada de esta función es igual a la resta de las derivadas. Vamos a ver, de esta manera, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una resta es igual a la resta de las derivadas. Aquí, por ejemplo, cuando yo tengo dos funciones que se están multiplicando, esta de las sumas, esta de las restas se van a ver hoy. Pero la multiplicación y la división las vamos a ver en la siguiente clase, junto con la famosa regla de la cadena. ¿Sale? Que establece cuando yo tengo funciones dentro de funciones, etcétera. Bien, ahora cuando yo tengo la multiplicación, si yo tengo y es igual a u por b, una función u multiplicada por una función b, entonces la manera de resolverlo es decir, es esta: la derivada de una multiplicación es igual a la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Aquí lo tenemos: la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Así se lee. Si yo, por ejemplo, tengo dos funciones que se están dividiendo y tengo y es igual a u entre v, entonces en la parte de abajo vamos a poner la función divisor al cuadrado, y en la parte de arriba vamos a poner derivada de v más b por la derivada más u por la derivada de b, y todo eso dividido entre b cuadrada. Estas son reglas, les repito, que vamos a ver en la siguiente clase. Hoy no. Hoy solamente vamos a revisar las directas. Aquí también tenemos una derivada que involucra la raíz de una variable elevada a una potencia. Aquí tenemos dos casos. Si yo tengo que la potencia es mayor que la raíz, se va a resolver de esta manera. Yo siempre voy a multiplicar por la fracción formada por la potencia entre el índice. Ahora, si la potencia es mayor que el índice, entonces ponemos la raíz arriba y va a ser raíz n de m menos x a la m menos n. Si por el contrario el índice es mayor que la potencia, bueno, la raíz se va a poner exactamente la misma fracción, raíz, es decir, la fracción de m entre n, pero ahora la raíz va a ir abajo y siempre es la raíz n, y ahora se resta n menos n. Esta es la manera de resolver las funciones raíces o las derivadas de funciones raíces. Bien, también vamos a tener las funciones exponencial y logaritmo. Si y es igual al logaritmo de x, su derivada es 1 entre x. Si la función es logaritmo de u, la derivada es 1 entre u por la derivada de u. Como les repito, vamos a ver en la siguiente clase ya regla de la cadena y vamos a ver funciones dentro de funciones, pero hoy no. Bien, ahora si yo tengo logaritmo base a de x, entonces la derivada es igual a 1 entre x logaritmo natural de a. Y es igual a e a la x, entonces la derivada es igual a e a la x. En este caso la derivada es igual a la función. Si y es igual a e a la u, su derivada es igual a e a la u multiplicado por u, por la derivada de u, perdón. Finalmente tenemos las funciones trigonométricas. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos el seno. Aquí vean, todas las funciones que son cofunciones, es decir,
Recuerden que seno y su cofunción es coseno. Yo tengo tangente y su cofunción sería cotangente. Tengo la secante y su cofunción sería cosecante. Entonces todas las que dicen co van a llevar signo negativo, por eso el coseno es menos el seno. Aquí está su signo negativo. En la cotangente también lleva signo negativo y en la cosecante también lleva signo negativo. Bien, la derivada del coseno es menos el seno, la derivada de la tangente es la secante cuadrada, la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada de x, la derivada de la secante es la secante por la tangente y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente de x. Y ya tenemos entonces las reglas de derivación, las reglas básicas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a revisar algunas funciones a las que tenemos que derivar, aplicando ya formalmente las reglas de derivación. Tenemos un primer ejemplo que nos dice f de x es igual a 5x cuadrada más 6x más y, menos 2, perdón. Yo pongo aquí la regla que tenía, que me decía que si si la función es igual a una suma de funciones, esta primera que es 5x cuadrada es la función u, 6x sería la función v, perdón, y menos 2 sería la función w. La regla me dice que la derivada de una función es igual a la suma de las derivadas de cada una de las funciones. Y vamos a hacer entonces de manera individual cada una. Si yo tengo 5x cuadrada, la regla que tenía yo aquí me decía que la derivada de si y es igual a c, una constante por una función x a la n, su derivada era multiplicar la c por x por el exponente y restar 1 al exponente original. Bien, entonces yo veo, ¿qué exponente tengo aquí? 2, entonces yo multiplico 2 por 5, me da 10, ¿no es cierto? Y le resto 1 al exponente de x, si antes tenía 2, ahora tengo 1, por eso me queda x. Ahora, el exponente sería 1 el que tiene x, 1 por 6 me da 6, 6x, al restarle 1 a la variable x, como tengo exponente 1, 1 menos 1, me da 0 y todo número a la 0 es 1, por eso esta parte desaparece. Y la derivada de toda función constante pues es 0, ¿no? Por eso aquí lo pongo como 0. Entonces aquí desaparece la variable x, como lo vimos aquí en la regla, ¿no? Cuando yo tengo c por una variable x, pues el valor de la derivada es c, ¿no? Bien, entonces obtengo los resultados y lo único que me resta es colocarlos a manera de suma. La derivada de la primera pues era de 10x, la derivada de la segunda era 6 y la tercera derivada pues era 0, porque era una función constante. Y listo, ahí está el resultado. ¿De acuerdo? Vamos al ejemplo 2. Determina la derivada de la función. Acabamos de ver entonces que lo que yo hago cuando tengo así una expresión en forma de polinomio, lo que hago es yo multiplico exponente por coeficiente. Vean aquí, 5 por 2 me da 10, ¿no es cierto? Y le resto 1 al exponente. Entonces si antes era x a la 5, es x a la 4. Bajo el mismo signo siguiente, porque ahora multiplico 4 por 12 me da 48, ¿no es cierto? Y al restarle 1 al x a la cuarta me da x cúbica y ya está resuelto. Para el siguiente bajo el signo más y multiplico coeficiente por exponente, 3 por 3 me da 9 y le resto 1 al exponente original, es decir, me da x cuadrada. Menos 7 por 2 me da 14 y x a la 1. Para el último caso yo tengo que estos dos valores, es decir, el valor de x y el valor del término independiente, es decir, aquel que no tiene variable, estos siempre desaparecen, por eso aquí al final solamente me queda el 4 y lo bajo. Esto que puse en azul siempre desaparece. El término en x o la variable x y el término independiente que no tiene variable. Esos siempre desaparecen. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Yo tengo 9x a la quinta más 8x al cubo menos 7x más 16. Identifico qué es lo que se va a ir, es decir, la variable x y el término independiente van a volar, por eso están señalados con azul. Y entonces yo multiplico aquí. 5 por 9 me da 45x a la cuarta. Bajo mi signo más. 3 por 8 me da 24, x al cuadrado menos 7. Y los demás desaparece y listo. ¿Ya lo vieron que es muy sencillito? Vamos a hacer este ejemplo número 4. Ahora yo tengo, determina la derivada de la función. Y ahora me ponen un poquito más complicada la función. ¿Por qué? Porque ahora me ponen
4 sobre x cuadrada más 12 sobre x más 6. Ah, chihuahuas, ahora ya está sobre la variable a una potencia, está en el divisor. Bueno, pues si yo recuerdo mis leyes que vimos para las potencias, yo esta potencia que está dividiendo la puedo subir arriba colocándole un signo negativo. Recuerden que ese signo negativo indicaba posición. Si esto originalmente iba abajo, lo represento con este signo negativo. Entonces yo tengo 4x a la menos 2 más 12. Este x a la 1 que tengo dividiendo pasaría arriba como x a la menos 1. Lo pongo arriba, pero ya con signo contrario, ¿sale? Más 6. Recuerden que entonces el término independiente, cuando yo haga la derivada, va a desaparecer, va a volar. Ahí está. Y entonces ya ni me preocupo. Yo tengo entonces aquí esta multiplicación. 4 por menos 2, pues me da menos 8, ¿no es cierto? Al quitarle 1 a x a la menos 2 menos 1, pues daría x a la menos 3, ¿no es cierto? Porque le estaría restando 1. Menos 2 menos 1, debo 2 y debo 2 de mi lápiz y debo un peso de mis copias, pues en total debo 3 pesos, ¿no es cierto? Ahí está. De igual forma la siguiente, yo tengo más 12 por menos 1 me da menos 12, x a la menos 1 menos 1, menos 1 y menos 1 me daría menos 2. Ahí está. Y esta parte que está en azul, que es el término independiente, que no tiene variable, pues lo mando a volar y ya quedó. Ahora, yo podría dejarlo así y ya estaría resuelto, pero muchas veces me piden que regrese a la forma en que estaban originalmente, es decir, colocando otra vez este exponente negativo en su lugar correcto. Entonces me va a quedar menos 8, ahí está, x a la 3. Y del otro lado tengo menos 12, x al cuadrado. Y ahí terminaría este ejercicio, o este ejemplo, ¿sí? Bien, esta forma que acabamos de ver es una forma mucho más práctica de expresar la función para la derivación. Entonces, recuerden que este tipo de expresiones van a ser un poco más complicadas. Vamos a cambiarlas a este tipo de notación para facilitar la realización de las derivadas, ¿sale? Vamos a hacer un quinto ejemplo. Yo tengo x a la 4 sobre 5 más x cuadrada sobre 7 más 3 medios. Otra vez yo veo que no veo en este último término, no veo variable, entonces término independiente, y yo sé que al hacer la derivada pues va a volar o va a dar 0. Ahora yo separo un quinto por x a la cuarta más un séptimo por x al cuadrado más 3 medios. Yo aplico otra vez mis reglas de la derivación que acabamos de ver, es decir, exponente por coeficiente. Un quinto por 4 pues me da 4 quintos, y le resto 1 al exponente. X a la cuarta me quedaría x a la 3 más, yo multiplico 2 por 1 me daría 2 séptimos de x a la 1, y ya estaría resuelto el ejercicio, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo 1 por 4, x a la 4 menos 1, por eso me da x a la 3, 1 por 2, x a la 2 menos 1, entonces me da x a la 1, y ya está resuelto este quinto ejercicio. Vamos ahora a un ejercicio donde tenemos ya involucradas raíces. Vean, yo tengo f de x es igual a raíz cúbica de x a la 7. Yo me fijo, bueno, pues tenemos de este caso y es igual a raíz n de x a la m. Y coincide que el exponente es mayor que la raíz. Bueno, pues entonces la raíz va a ir arriba. Cuando el exponente sea mayor, la raíz va a ir arriba. Y siempre, recuerden que la resta siempre es el grande menos el chico, ¿sale? Entonces, siempre pongo potencia entre raíz 7 tercios. La raíz se mantiene porque sería raíz cúbica, eso nunca cambia. Y siempre es el número grande menos el chico. 7 menos 3 me da 4, y ahí está. ¿Sale? Entonces yo tengo... yo tengo aquí 7 tercios de raíz cúbica de x a la 4. Entre 3. Y ya estaría resuelto nuestro ejercicio. ¿Sale? Bien, con eso quedaría pues solucionado este ejemplo. Vamos al ejemplo 7. Determina la derivada de la función siguiente. Yo tengo raíz quinta de x a la 3. Ahora el que es más grande es el índice de la raíz mayor que exponente. Bueno, otra vez vamos a poner la fracción que es potencia entre raíz, el de adentro entre el de afuera, 3 quintos. Y como es más grande la raíz va a ir abajo. Va a ser raíz quinta, recuerden que el índice de la raíz se mantiene. Y siempre es el grande menos el chico. 5 menos 3 me daría 2. Por eso es 3 quintos o 3 sobre 5 raíz quinta de x al cuadrado. Y ya está resuelto. Es bastante sencillito, ¿no? Nada más hay que fijarnos qué es mayor, si el exponente o la raíz.
y la posición de la raíz puede ir arriba, puede ir abajo según sea el caso. Bien, para el ejemplo 8 nos dice ahora determinar la derivada de la función. Yo tengo ahora una constante multiplicada por la raíz más 3. Bien, yo lo voy a resolver de dos maneras. Lo voy a resolver aquí y lo voy a resolver acá. Ya tengo 2 por x a las 3 cuartos, es decir, decido ponerlo como una exponente de fracción, más 3. Este valor de más 3 es el término independiente y va a desaparecer cuando yo haga la derivada, porque la derivada de toda constante es 0, y ya ni la pongo. Bien, entonces yo hago la multiplicación 2, el exponente se multiplica con el coeficiente 2 por 3 cuartos, y recordemos que al exponente siempre se le resta 1. Por facilidad yo vuelvo a escribir todo esto, 2 por 3 cuartos. En lugar de poner 3 cuartos yo pongo que 4 lo puedo representar como 2 por 2, como lo tengo aquí. Ahora, en el exponente de x, 3 cuartos menos un entero lo puedo representar como 4 cuartos. ¿Por qué 4 cuartos? Porque utilizo el divisor de la fracción del otro lado, es decir, el 4. Entonces yo voy a tener 3 cuartos menos 4 cuartos, pues me da menos un cuarto. Y ya tengo la solución. Aquí se elimina un 2 con un 2 y me queda 3 medios. Entonces aquí me queda 3 medios de x a la menos un cuarto. Cuando decido modificar esto, para colocarlo en su lugar correcto, pues pongo x a la un cuarto en la parte de abajo. Y entonces ya represento x a la un cuarto como raíz. 4 sería el índice de la raíz y 1 sería el exponente de x. Y ya tenemos la solución. 3 sobre 2 raíz cuarta de x. Ahí está la solución. Si yo por el contrario decido resolver de la manera como lo hice en las anteriores, es decir, siguiendo de qué caso se trata, bueno, en este caso la raíz es mayor que el exponente, entonces la raíz debe de ir abajo, ¿no es cierto? Es lo que me dice la regla. ¿Y qué voy a poner? La constante, que es 2, m entre n, que es 3 cuartos, raíz cuarta de x, el número grande menos el chico, 4 menos 3, 4 menos 3 me da 1. Entonces persisten los 3 cuartos, 2 por 3 cuartos, quedamos que era 3 medios, y del otro lado me queda raíz cuarta de x a la 1. Y efectivamente este resultado que obtuve mediante este planteamiento, o esta regla, coincide con el otro que obtuve al utilizar reglas para los exponentes, ¿no? Y vemos que llegamos al mismo resultado por los dos caminos. Vamos a ver un ejemplo más. Ejemplo número 9. Determina la derivada de la función f de x es igual a menos logaritmo base 5 de x. Bueno, de acuerdo a la regla, revisamos la regla, logaritmo base a de x. Entonces sería 1 entre x y logaritmo natural de la base. Entonces vamos a poner aquí en el 9 1 entre x por el logaritmo de la base, que es 5. Ahí está. El signo negativo persiste, no lo cambio, y ahí ya estaría la derivada. No es tan complicado. Si nosotros tenemos una hoja con las reglas de derivación, es fácil resolverlo. Vamos al ejemplo 10. Determina el valor de la derivada de la función. Yo tengo 7 por el logaritmo base 3 de x. Otra vez, recuerden que el 7 se mantiene. Recuerden que los constantes son como transparentes en la derivada. Pueden que no hace nada, se mantienen ahí. Entonces tenemos aquí 1 sobre x logaritmo natural de 3, porque el 3 es la base original. Y entonces tenemos aquí 1 entre x logaritmo natural de 3. Si yo hago números, 7 por 1 me da 7 sobre x logaritmo natural de 3. Y ahí estaría resuelto este ejercicio número 10 o ejemplo número 10. En el 11 vamos a ver ahora las de función exponencial. Yo tengo f de x es igual a la e menos e a la x sobre 3. La derivada de e a la x pues es e a la x, y lo demás, que es el signo menos y el 1/3, pues esto persiste, ¿no? No modifica el resultado de la derivada. Entonces lo único que tengo que aplicarle es a la derivada a la función, que es e a la x, y la regla me dice que e a la x, su derivada es igual a e a la x, es la misma, ¿no? Su derivada es lo mismo que la función. Bueno, pues en base a esto, pues yo no me preocupo y lo resuelvo. E a la x, y queda e a la x, y se resolvió. La derivada sería menos e a la x sobre 3. Vamos al ejemplo 12. Dice, determina la derivada de la función. Yo tengo ahora una constante multiplicada por e a la x. Recuerden que las constantes no modifican nada, y como la derivada de e a la x es la misma e a la x, entonces me queda 2e a la x como derivada de la función original. Vamos al ejemplo 13. Nos dice ahora, determina la derivada de la función menos coseno de x.
mantengo el signo menos y veo que el coseno, en este caso la derivada del coseno es menos el seno. De acuerdo a las reglas que vimos de derivación, aquí tenemos que la derivada del coseno es menos el seno. Aquí está. Bien, lo hacemos. Entonces la derivada del coseno es menos el seno. Aquí está. Y entonces este signo menos con el menos que surge de la derivada, menos por menos me da más. Entonces la derivada sería seno de x. Aquí tengo el ejemplo número 14. Determina la derivada de la función. Y tengo tangente sobre 4. Recuerden que ese 1/4 se mantiene, no modifica. Y la derivada de la tangente sería la secante cuadrada. Revisemos entonces la tabla, como yo lo tengo aquí. Aquí está. La derivada de la tangente es la secante cuadrada, como lo tenemos aquí. Y el 1/4 persiste, ¿no? Entonces tenemos aquí secante cuadrada de x sobre 4. El ejemplo número 15 me dice ahora, determina la derivada de la función f de x es igual a menos 7 secante cuadrada. No, esta es secante, ¿no? No sé por qué pusieron aquí esto. Déjenlo, esto está mal, déjenlo, voy a modificar. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces aquí sería así, se da un espacio. Ahí está. Ahí está. Bien, entonces nos quedará aquí menos 7 secante de x. Bueno, pues el menos 7 se mantiene y la derivada de la secante, como dice la tabla original, ahí está. Ay, ya me moví. Ahí está. Entonces la derivada de la secante es secante por tangente, ¿no? Y lo hacemos. Entonces secante por tangente, aquí está, y multiplicado por el menos 7, es decir, el valor constante que ese persiste. El último ejemplo que tenemos aquí es determina la derivada de la función menos cotangente de x sobre 3. Ah, bueno, se queda menos sobre 3 y la derivada de la cotangente es la menos cosecante cuadrada de x. Ah, bueno, pues entonces yo tengo aquí dos signos negativos, menos por menos me da más y solamente queda cosecante cuadrada de x entre 3. Y bueno, chicos, con esto concluiríamos esta primera clase de derivadas. Vamos a tener una segunda donde ya vamos a abordar multiplicaciones y divisiones de funciones, y vamos a revisar también la regla de la cadena, que es donde yo tengo funciones dentro de funciones. Y bueno, por hoy sería todo. Nos vemos, chicos.